Padre Lauren. Es tan lindo trabajar con gente que a uno lo quiere y lo respeta. Uno puede diferir, uno puede pensar distinto. De hecho, yo suelo decir que cuando dos biblistas se juntan para hablar de un pasaje bíblico, por lo menos va a haber tres opiniones. Es decir, los biblistas siempre tenemos un enfoque distinto y, como decía San Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee, porque cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una trayectoria vital y está atravesando un momento determinado en su vida que hace que ese texto resuene de una forma distinta para cada uno. Por eso cuando a veces lo hacemos en directo, o sea, lo hacemos de forma presencial, estos encuentros, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es la palabrita, cuál es la imagen que más te toca? Acá ya es más difícil en el Zoom porque al ser tantos y todos querer intervenir, se complica un poquito. Pero siempre esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene una riqueza que le agrega al texto. Una Biblia cerrada es simplemente un conjunto de hojas con escritura. Cuando la abre un creyente, esta Biblia se convierte en escritura sagrada. Y cuando ese creyente la lee con fe y trata de afinar los sentidos para ver qué es lo que Dios le quiere transmitir en este hoy de su vida, pues esa Sagrada Escritura se convierte en palabra de Dios, en palabra de Dios. Y esto vamos a tratar de hacer hoy, que estas Sagradas Escrituras se conviertan para nosotros en palabra de Dios. Dijeron que me tengo que presentar. Bueno, yo el 30 de agosto, si llego, cumplo 62 años. No me conozco muy bien todavía. A veces me asombro de algunas reacciones, de algunos comportamientos que tengo, tanto para bien como para mal. A veces me asombro de cierta paciencia. Yo siempre me consideré muy impaciente. De hecho, mi lema es paciencia, paciencia, paciencia. Y a veces hay situaciones en donde debería actuar con un poco de violencia, digamos, ¿no? Y me encuentro tan paciente, tan manso corderito que no me reconozco. Y otras veces quiero ser bueno, quiero no decir palabras que puedan mover la estantería. Ay, me salen solas. No me puedo contener, porque ese fuego que tengo dentro sale por todos lados. Así que bueno, ojalá que hoy esté el corderito presente eh, y pueda ser para todos ustedes de consuelo y de alivio en sus sufrimientos. Todos tenemos sufrimientos. Dije ya la edad, ¿no? Empecé por ese tema cronológico. Estoy casado hace 29 años con la misma mujer, lo cual considero un milagro, que ella me haya aguantado tanto tiempo y me siga queriendo y respetando. El Señor me dio la gracia de tener dos hijas mujeres. Ya ven que el purgatorio lo estoy pasando en la tierra, rodeado de mujeres. Hay que sumar a mi suegra. Mi mamá, que falleció hace 2 años, también formaba parte del conjunto. Así que estoy viviendo entre mujeres y esto para mí es una purificación continua, porque me llaman la atención en todo, que cómo me vestí, que cómo dije esto, que cómo hago aquello. Y esto es buenísimo porque me obligan continuamente a cambiar. No puedo ser rígido, no puedo ser inflexible, porque siempre me están exigiendo que cambie. Esto es muy bueno. Y de esto justamente vamos a hablar hoy, del cambio, del cambio, del continuo cambio. La hermana Lucía recién en su hermoso salmo decía que Dios está siempre con nosotros, en las buenas y en las malas, en los momentos de gracia
y en lo que a veces consideramos pecado. Nosotros podremos darle la espalda a Dios, pero Él no nos lo da a nosotros. Por eso, si tenemos que hablar del arte de perdonar, Él es nuestro modelo, porque Él siempre nos está perdonando. No necesita Dios que le pidamos perdón para perdonarnos. Dios nos perdona por adelantado. Nosotros le pedimos perdón cuando nos damos cuenta que Él ya nos perdonó. Por eso, al hoy hablar del arte de perdonar, vamos a elegir como texto bíblico base del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, la famosa parábola que comúnmente llamamos del hijo pródigo, algunos dicen del Padre misericordioso, y a mí me gusta llamarla del padre que tenía dos hijos, un padre con dos hijos. A veces algunas personas, cuando hacen comentarios o trabajos escritos acerca de esta parábola y se refieren al padre, ponen padre con mayúscula. Y digo, para mí ese es un error. El padre de la parábola no es Dios, no es Dios. Toda la parábola la usa Jesús para hablar de nuestra relación con Dios. Pero el padre de la parábola no es Dios. De hecho, cuando el hijo menor vuelve, se presenta y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, ahí sí, cielo con mayúscula, y contra ti. Ese cielo con mayúscula es la divinidad, es Dios. He pecado contra Dios y contra ti, que eres mi padre biológico. Entonces, vamos a tratar de centrarnos hoy en esta parábola. Vamos a hacer una primera parte en este bloque, una segunda parte en el bloque siguiente, y por la tarde ustedes van a poder hacer sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran. Antes de entrar directamente en la parábola, yo le pedí a Padre Lauren que nos preparara el texto y si alguien puede leerlo, no sé si ya han designado a alguien o qué, ustedes verán. Pero antes de entrar en la parábola propiamente dicha, vamos a ver que en el capítulo 15 de Lucas, donde está esta parábola, en realidad nosotros nos encontramos con tres parábolas. La parábola de la oveja perdida y encontrada, la parábola de la moneda perdida y encontrada, la parábola del padre con dos hijos. Habrá que ver si los dos fueron encontrados o todavía el padre está esperando a uno de estos hijos. Pero antes de comenzar con el texto, quisiera que nos detuviéramos un minuto en el comienzo del capítulo 15, el versículo 1, dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos y los escribas comentaban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, y ahí aparecen las tres parábolas. Pero el comienzo tiene que ver con el contexto en el que tenemos que leer la parábola que vamos a analizar hoy. Dice Lucas, todos los publicanos y pecadores, todos. ¿No habría alguno que ese día estaba resfriado? ¿No habría alguno que vivía tan lejos, tan apartado, que ni siquiera escuchó hablar de Jesús de Nazaret? Este todos de Lucas no es un todos real, no es un todos contabilizable, es un todos ideal. Lucas quiere decir con este todos que los publicanos, los pecadores, no tenían problemas en acercarse a Jesús. Se sentían cómodos con Jesús, porque Jesús
no los juzgaba, los aceptaba, los comprendía, los abrazaba. No siempre con las manos, pero sí con sus palabras, con sus historias y con sus curaciones. En cambio, los entendidos, los que vivían rodeados de libros como yo, juzgaban a Jesús y decían, este hombre se relaciona con pecadores y come con ellos. O sea, este hombre es un pecador. Porque para los contemporáneos de Jesús, la idea de pecado no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros, hoy, cometer pecado significa tener conocimiento y voluntad de pecar, lo cual a mí me hace pensar que no es tan fácil pecar, porque la mayoría de las veces no tenemos conciencia clara y mucho menos voluntad. A veces nos dejamos llevar, pero en realidad no vamos nosotros. Como diría San Pablo, veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Por tanto, no soy responsable de ese mal, porque una fuerza que no me explico de dónde salió, llamémosle inconsciente, llamémosle fuerzas malignas, llamémosle como queramos, muchas veces nos llevan a hacer cosas que en realidad nosotros no queríamos hacer. En cambio, para los contemporáneos de Jesús, el pecado tiene que ver con la impureza, con el contagio. Si yo estoy rodeado de pecadores, también yo soy un pecador. Me contagio, aunque no quiera. ¿Se acuerdan el libro de Job? Cuando Job se da cuenta que ha sufrido un montón de desgracias y no encuentra una explicación para estas desgracias, sus amigos le dicen, algo habrás hecho, habrás cometido un pecado, no te diste cuenta, pero no importa, Dios que todo lo ve, sabe que cometiste un pecado, sabe que sos un pecador y por tanto te castiga con esto. Entonces, para los fariseos, para los escribas, el hecho de que Jesús estuviera con los pecadores y comiera con ellos, lo convierte en un pecador. Entonces Jesús cuenta estas parábolas. ¿Para quién las cuenta? ¿Para todos? Yo creo que fundamentalmente las cuenta para los fariseos y los escribas. Es decir, para aquellos que lo juzgan. Estas parábolas tienen como objetivo explicarles a ellos por qué él anda entre publicanos y pecadores. Más de una vez nos pasa a los que tenemos ciertos comportamientos misericordiosos con algunas hermanas y hermanos que están fuera de la regla, que tenemos que dar cuenta a los entendidos de por qué nosotros nos comportamos así. Es muy triste, ¿no? Porque siendo seguidores de Jesús, esto tendría que ser lo más lógico, que también nosotros anduviéramos rodeados de pecadoras y pecadores. Sobre todo porque nosotros sabemos que sí somos pecadores. Jesús no lo era, pero nosotros sí. Entonces, en este contexto, leamos ahora la primera parte de la parábola, con la cual Jesús trata de justificar de alguna manera su actitud de perdón, de comprensión, de no juzgar, de no catalogar de pecadores a los publicanos y a otros que estaban en falta. Escuchemos entonces la primera parte de la parábola. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos,
pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: ¿cuántos jornaleros tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestirlo, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Muy bien, miren qué hermoso este relato que comienza en una situación de violencia familiar y termina en una situación de fiesta, de alegría. ¿Por qué digo que comienza en una situación de violencia familiar? Porque el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Ven como acá también en este texto padre aparece con mayúscula. Yo lo pondría con minúscula. Pero bueno, esto es cuestión de los traductores que hacen sus opciones. Para mí debería ir en minúscula porque se trata de una ficción de un padre cualquiera que tiene dos hijos y el menor un buen día le pide al padre la parte que le corresponde en herencia. Si mi hija menor me hiciera este pedido, yo le diría: espera que esté frío o al menos tibio, es decir, que yo me haya muerto, y ahí repartís con tu hermana y tu madre la herencia como corresponda. Al pedir el hijo menor la parte que le corresponde en herencia, en cierta forma está matando al padre. De hecho, una vez que el padre repartió los bienes, dice, repartió los bienes, o sea, entre los dos hijos, todo lo que tenían, lo repartió entre los dos y él se quedó sin nada. Después que repartió los bienes, a los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, ya eran de él, el padre se las había dado, y partió a un país lejano. Se aleja del padre, se aleja de la casa, se aleja de su país, se aleja tanto que va a un país no vecino, sino lejano, en donde hay otras costumbres, en donde hay otra religión, en donde hay otro modo de vida, posiblemente hasta otra lengua. Y ahí dice que despilfarró su fortuna viviendo de forma libertina o como un pródigo, es decir, gastando el dinero, como muchas veces pasa. Aquí nosotros tenemos un refrán que dice que lo que el padre ahorró, el hijo lo conservó y el nieto lo despilfarró. Y muchas veces hemos visto repetirse esta historia, que una persona que recibe una cantidad importante de bienes que no le costaron nada, no los valora y cuando quiere acordarse se los gastó todo en tonterías. No supo conservar eso que recibió
de arriba, sin trabajar. Este muchacho fue a este país lejano y un buen día se encontró con que su fortuna ya no existía. De hijo de un hombre rico, o al menos con bienes, se encontró pobre y de alguna manera huérfano, porque estando en un país extranjero, ya no contaba con la cercanía de su padre. Y cuando lo había gastado todo, sobre llovido mojado, vino sobre ese pueblo, sobre esa región, una gran hambruna, una gran escasez. Él ya no tenía bienes propios y todo el mundo se encontró en una situación de estrechez. Si es difícil conseguir que a uno lo ayuden en tiempos de vacas gordas, en tiempo de vacas flacas, ni que hablar. Entonces el muchacho comenzó a pasar necesidad. O sea, ven cómo el relato nos va llevando de la cercanía con el padre a la lejanía, va a un país lejano, y de un estado de bienestar a un estado de no tener bienes propios, de escasez y de necesidad. Pasa de ser pudiente a pobre y de pobre a miserable. Y en esa situación de miseria, de extrema necesidad, fue a servir, fue a trabajar a la casa de un hombre de aquel país, no a la casa de un judío que vivía en la diáspora, como había tantos, y por tanto, aunque no estaba viviendo en Israel, conservaba las costumbres de Israel. El tipo de alimentación, diferenciaba alimentos puros de impuros, eso está muy bien descrito en el Levítico, y diferenciaba el sábado de los demás días. Y por tanto el sábado descansaba él, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, sus esclavos, sus animales. Si este muchacho judío está en un país extranjero y sirve a alguien de ese país, no a un judío, seguramente no puede seguir las normas de alimentación propias de su pueblo y mucho menos puede observar el sábado. Por tanto, este muchacho se encuentra no solo ahora en una situación de necesidad, escasez, miseria, sino también en una situación de pecado. Vive en una situación de pecado. ¿Y qué le mandan a hacer? Cuidar cerdos, uno de los animales más impuros para Israel. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Digo, a mí esta expresión siempre me llamó la atención. Si él era el encargado de darle de comer a los cerdos, ¿por qué no metía la mano en la lata y sacaba una papa, un choclo y se lo comía? Esta expresión para mí muestra el estado de extrema postración a la que llegó este muchacho. Yo, además de ser teólogo, soy licenciado en psicología o psicólogo. Y más de una vez me ha tocado tratar a personas en estado de depresión o en estado de ataques de pánico. Y muchas veces a los que no hemos pasado por esas situaciones nos cuesta entender.
y tratamos de darles recetas conductuales. Pero no, hermana, no, hermano, no tenés que dejar que la depresión te domine. A la mañana temprano, cuando te levantás, abrí enseguida la ventana, dejá que se entre hermoso sol a tu casa, da gracias a Dios por este nuevo día de vida. Y él o ella te responden, no puedo, no tengo fuerzas. Una tía mía, tía abuela, que perdió a un hijo cuando tenía 7 años, murió de leucemia, estuvo 20 años con depresión, 20 años encerrada en su habitación, con las cortinas bajas, sin ver la luz del sol, 20 años. Bueno, después se tomó revancha y vivió hasta los 98. Cuando salió de la depresión, se olvidó de todo eso y agarró la calle y vivió hasta los 98 y muy bien. Pero esos 20 años, todos le daban consejos para que saliera de esa situación y ella no podía. Su postración no le permitía salir. Como a este muchacho, la postración a la que había llegado no le permitía meter la mano en la lata y comerse algo de lo que él le daba a los cerdos. Y en esa situación, dice, entonces reflexionó, volvió en sí, entró dentro de sí y se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra, pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Recordó la casa de su padre. Miren que no está recordando al padre, está recordando a los jornaleros de la casa del padre. ¿Quiénes son los jornaleros? Los que trabajan por el día, los que van para la cosecha, los que van cuando hay necesidad de mano de obra extra. Se acerca el día del niño y entonces en los negocios contratan a 2 o 3 chicas para que vendan juguetes y regalos. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Tal vez el año que viene o cuando se acerque el Día de la Madre o el Día del Padre, lo vuelven a llamar. El jornalero trabaja por el día. El jornalero no forma parte de la familia. El jornalero es el más desprotegido en esa situación vital. Y el muchacho se acuerda de los jornaleros de la casa de su padre. Y dicen, ellos tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré, saldré de la postración, vino cayendo, vino alejándose y cayendo. Ahora dice, me levantaré y volveré. Empieza el camino contrario. Comúnmente, en los comentarios que escuchamos en nuestras comunidades, acá se habla de conversión. Y yo digo, eso es forzar el texto. El texto no habla de conversión, habla de hambre, habla de vuelta en busca de pan. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el evangelista Mateo y el evangelista Marcos, que tienen 2 relatos de la multiplicación de los panes, en el primero dicen que Jesús se compadece de la gente porque están como ovejas sin pastor, pero en el segundo relato dice que se compadece porque no tienen que comer. Es una situación mucho más extrema, es una necesidad mucho más profunda. Y acá este muchacho no es que se convierte porque se da cuenta que hizo mal, sino que quiere volver porque se está muriendo de hambre. Está en las últimas y saca fuerzas de donde no tiene para regresar a la casa del Padre. Y se estudia el acto de contrición. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo.
trátame como a uno de tus jornaleros, dame un pedazo de pan, como le das a los jornaleros, pan en abundancia. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Diría mi compatriota el Papa Francisco, Dios siempre primerea. Acá el Padre tiene que ver con la imagen que Jesús tiene de Dios. Un Dios que es capaz de perdonar antes de que le pidan perdón. Un Dios que conoce la necesidad extrema que está pasando cada uno de sus hijos e hijas. Entonces, el muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, o sea, acá hay un corte abrupto y un cambio en el sentido del discurso. Por eso está el pero. O sea, lo que viene después, llueve, pero hace calor. Llueve, bueno, no puedo salir, pero hace calor. Menos mal, porque si lloviera e hiciera frío, estaría pasándola peor. Este pero, esta inflexión, habla de que lo que viene después mejora de algún modo lo que viene antes. El hijo empieza a recitar su acto de contrición como lo había pensado. Pero el padre lo interrumpe. Y ustedes me podrán decir, sí, pero el padre no sabe lo que iba a decir el hijo. El padre no lo sabe, pero el relator sí lo sabe. Porque el relator es omnisciente. El relator sabe todo. Y es el relator el que pone a la figura del padre cortando el discurso del hijo. ¿Y en qué momento lo corta? Cuando el hijo debería decir, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Qué padre, qué madre verdadero va a tratar a un hijo, a una hija, como si fuera un jornalero? ¿Quién le va a hacer pagar a un hijo, a una hija, los errores cometidos? Si ustedes que son malos, dice Jesús, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Entonces, el Padre interrumpe el discurso del hijo, no porque sepa lo que viene después, pero en realidad el que lo sabe, que es el narrador, es el que hace actuar de esta manera al Padre. Ningún padre verdadero va a tratar a su hija, a su hijo, como si fuera un jornalero. Ah, yo conozco una que sí los han tratado así. Bueno, yo diría, no son padres. Tal vez son progenitores. No son sus hijos, sus hijas. Serán sus crías, pero no sus hijos y sus hijas. Porque cuando uno adopta a una cría como hija, como hijo, actúa como este padre, comprendiendo, entendiendo los procesos. El muchacho se equivocó, pero sigue siendo mi hijo. Por eso, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo que hace este padre es cumplir la obra de misericordia, vestir al desnudo. El texto no dice que el muchacho vino desnudo, pero si estaba tan pobre y tan necesitado que ni siquiera se animaba a meter la mano en la lata para comer algo del alimento destinado a los cerdos, podemos imaginarnos que estaba mínimamente andrajoso. Mínimamente andrajoso. Y el padre lo primero que hace, lo viste.
Como en el capítulo 3 del Génesis, cuando nuestros primeros padres se dieron cuenta de que estaban desnudos, y esa desnudez que hasta hace un rato no les causaba ningún problema, como sucede con nuestros niños, que pueden andar desnudos por la casa sin problema, hasta que llegan a la pubertad, y ahí ya tienen otro sentimiento de la desnudez, y se cubren, les da vergüenza mostrarse desnudos, incluso ante sus padres, que los conocen desde la primera hora. Nuestros padres, allá en el capítulo 3 del Génesis, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera. Pero cuando Dios después baja al jardín y habla con ellos, y se da cuenta que están sufriendo vergüenza por esta desnudez, ¿qué hace Dios? Les cose vestidos con pieles de animales. El primero en la Biblia que cumple con la obra de misericordia de vestir al desnudo es Dios. Y este padre en este momento imita a Dios. Y lo primero que hace es vestir a su hijo. Vestir con el mejor vestido, darle anillo, darle sandalias. Los esclavos andaban descalzos. Los hombres libres usaban sandalias, calzado. Entonces lo reincorpora a la familia a través de este vestido, de este anillo, de este calzado. Traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Ese animal que estaban engordando para la Navidad o para la Pascua o para la fiesta de San Martín o de quien sea, ese animal lo matan para hacer fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Este hijo perdido fue encontrado, como la moneda perdida fue encontrada, como la oveja perdida fue encontrada. Y comenzó la fiesta. Pero esta fiesta es una fiesta incompleta. No están todos los miembros de la familia en esta fiesta. La madre, bueno, la madre no aparece para nada. Habría muerto, no le importa al narrador hablarnos de la madre. Cuando dice que el padre fue movido a misericordia, usa un verbo en griego, splagnisomai, que significa se le revolvieron las entrañas. Este verbo aparece 3 veces en el Evangelio de Lucas. Una, cuando en el capítulo 7 dice que Jesús vio venir el cortejo que llevaba a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Ahí Jesús sintió que se le removían las entrañas. Las entrañas para Israel es el lugar de los sentimientos, no el corazón. El corazón es el lugar de los pensamientos, las entrañas de los sentimientos. Jesús se le mueven las entrañas en el capítulo 7. En el capítulo 10, la parábola del samaritano, que se compadece del herido al borde del camino, también a él se le removieron las entrañas cuando vio al herido. Y ahora al padre se le remueven las entrañas. Este removerse las entrañas, que nosotros traducimos fue movido a compasión o movido a misericordia, estas entrañas tienen que ver con lo materno, con el útero, con el lugar de la fecundación. Muchas veces decimos que Dios es presentado demasiado masculinamente en la Biblia. ¿Y esto a qué se debe? A que recién en el año 1850, más o menos, se descubre que la mujer es responsable en un 50% de la generación de un hijo. En el mundo bíblico se piensa que la mujer es una maceta,
en donde el varón deposita la semilla, que es el 100% de la nueva criatura. Por eso Dios siempre es mostrado como un padre. Sin embargo, tiene muchas actitudes que nuestra cultura le otorga más bien a la madre. Esto de las entrañas, esto de la misericordia, esto de la cercanía, esto de no juzgar, esto de comprender. Yo soy el hermano mayor y a mí la verdad que siempre me gustó comer de todo, nunca hice problema con la comida. Pero mis dos hermanos que me siguen a mí sí tenían algunas comidas que no le gustaban. Y papá insistía que todos teníamos que comer lo mismo, pero mamá se las arreglaba para darle a ellos, sin que papá se diera mucha cuenta, las cosas que más les gustaban y evitar que comieran las cosas que no querían comer, para que no hubiera conflictos en la mesa y para que se alimentaran bien. Entonces, esta actitud, ¿no?, que muchas veces tienen las mamás, es una actitud cultural, ¿no?, porque hay papás que somos también muy cariñosos y comprensivos, no somos tan rígidos, pero en este padre de la parábola, ese removerse las entrañas, yo creo que tiene que ver un poco con esto de lo maternal. Y al darle vestidos los mejores que encuentren, al darle anillo, al darle calzado, lo vuelve a ser hijo, lo vuelve a adoptar, lo vuelve a engendrar como hijo. Él, el muchacho, tal vez nunca terminó de quererlo como a padre. Volvió porque estaba hambriento, pero su padre sí lo quiere como a hijo y lo perdona. El arte de perdonar, ese era el tema de hoy, ¿verdad? Bueno, aprendamos de este padre a perdonar. Aprendamos de este padre a comprender. Aprendamos de este padre a no juzgar, a ponernos en el lugar del otro. Este padre no le reprocha nada, porque este padre lo comprende. A lo mejor este muchacho, que no era el hijo mayor, por tanto, tenía otro trato en la casa. Siempre el hijo mayor tiene ciertas preferencias por un lado, ciertas exigencias por otro lado. Al hijo mayor siempre se lo visibiliza más. Muchas veces cuando los padres decimos mi hijo, nos referimos, o mi hija, nos referimos al mayor. Si no decimos mi segundo hijo, pero si decimos solo mi hijo, mi hija, comúnmente tiene que ver con el mayor. Y este era el segundo, este era el menor. Entonces, tal vez en su casa él se sentía alguien de segunda, alguien no valorado en todo su peso, en toda su medida, alguien tenido no tan en cuenta como el otro. Y por eso quiso irse, y quiso probar mundo, y quiso experimentar. Y el padre se lo permitió. Repartió los bienes, le dio tanto que pudo llegar a un país lejano. Sabemos nosotros lo que cuesta viajar. Pudo llegar, y no solamente que pudo llegar, sino que allá pudo gastar mucho dinero. El padre permitió que hiciera esto. El texto no dice si el padre antes habló, si lo invitó a tomarse una cervecita o un tinto y conversó con él y le dijo, mirá, que no es tan fácil, las cosas desde acá se ven de una manera, pero la realidad es otra, como hubiera hecho cualquiera de nosotros. El texto no lo dice. El texto
se centra en lo que ocurre con este hijo, que llega al extremo, a lo más lejano, y una vez que está en lo más lejano, empieza a bajar. Si leemos el libro del profeta Jonás, vamos a ver que con Jonás pasa un poco lo mismo. Dios lo manda ir a Nínive, y él se dirige a Tarsis, justo el lugar contrario. Y cuando está en el barco, Jonás empieza a bajar y va hasta el fondo del barco. Cuando se desata la tempestad, los marineros dicen, alguien debe haber cometido un pecado tan grave que Dios nos castiga con esta tempestad. Y cuando empiezan a rebuscar se dan cuenta que este causante del mal es Jonás. Entonces, ¿qué hacen con Jonás? Lo tiran al mar. O sea que va incluso más abajo que el barco. Pero cuando cae en el mar, un pez gigante lo engulle y lo manda a su estómago. Y después lo deposita, ¿dónde? En Nínive. O sea que Jonás iba para el lado contrario y bajaba también, como este hijo. Sin embargo, Dios se las arregló para que volviera. La hermana Lucía en su oración nos decía que Dios siempre está. Entonces, en esta parábola, Dios, que de alguna manera se hace presente en la figura del Padre, pero no es el Padre se parece a Dios, pero Dios es mucho más grande. Este Padre estaba esperando al Hijo. Por eso, cuando el Hijo estaba lejos todavía, el Padre lo vio y salió a su encuentro. Yo muchas veces he pensado en este Padre y muchas veces he tratado de ponerme en el lugar de este Padre. Me fui a la terraza y desde ahí miraba a lo lejos. ¿Cuántas veces tal vez este Padre vio de lejos a alguien que se acercaba a la finca y salió corriendo, pensando que tal vez sería el hijo que volvía? Y no, era otra persona. Sin embargo, el padre no perdió la esperanza, sino que siguió esperando hasta que vino el hijo. Y cuando vino el hijo, no lo reprochó, lo aceptó, lo asumió, así como es, así como venía, con su historia, con su identidad. Yo aquí en mi ciudad de Buenos Aires tengo dos actividades apostólicas. Una son lo que nosotros llamamos los cartoneros, los que juntan residuos en la calle y los reciclan. Me gusta conversar con ellos. Les junto ropa, botellas, papeles, pero esa es la excusa para conversar con ellos, para preguntarles por sus hijos, por su familia, por su salud, por su nombre. Les muestro un rostro amigable. Y la otra actividad pastoral son los extranjeros. En esta ciudad grande, Buenos Aires, tenemos muchos migrantes. En este momento, sobre todo, venezolanos. Muchísima gente de Venezuela. Al principio, yo pensaba que el motivo de venir a esta ciudad tan grande, tan anónima, donde nadie se conoce con nadie, de tantos que somos, el motivo de venir a esta ciudad era simplemente en busca de trabajo. Pero después, cuando empecé a entrar en confianza con mucha de esta gente, me di cuenta que venían a esta gran ciudad
huyendo de sus pequeños pueblos en donde todos se conocen, y una persona que no entra dentro de la normativa, una persona que no es como se espera que sea, la pasa muy mal en un pueblo pequeño. Imagínense una chica a la que sus padres quieren a toda costa casar y ella no se quiere casar. O porque no le interesan los varones, o porque no le interesa el matrimonio, o porque todavía no se siente dispuesta. Pero en el pueblo no está bien visto que una chica a cierta edad no haya ya formado su familia. ¿Qué le queda hacer a esa chica? Irse, irse. Y así muchas veces vienen a las grandes ciudades. En otro tiempo, muchas de esas chicas, ¿qué hacían? Se hacían religiosas, se metían en un convento. La misma Santa Teresa de Ávila, dicen que decidió hacerse monja, no porque tuviera vocación de monja, sino porque no quería morir en un parto como había visto morir a alguna de sus hermanas. Y no quería estar sometida a un marido, tal vez maltratador, como había visto que le había pasado a otras de sus compañeras. Entonces digo, este hijo de la parábola, podríamos nosotros imaginarnos que tal vez se fue de la casa del padre porque tendría sus gustitos, sus historias, sus cositas, y cuando volvió, el padre no le echó en cara nada de eso. El padre no le recriminó nada de eso. El padre lo aceptó simplemente y le hizo fiesta. Yendo a nuestro tema, el arte de perdonar. Para llegar a perdonar, primero hay que comprender, hay que ponerse en el lugar del otro. No hay que juzgar. Y a veces ese otro somos nosotros mismos. Somos esa parte nuestra que no queremos admitir, que no queremos aceptar. Esa parte que consideramos oscura. Bueno, hagamos como este padre. Salgamos corriendo a recibirnos a nosotros mismos y a los demás y aceptemos a cada persona en su misterio y en el momento vital en el que está. No esperemos que sea bueno, que sea buena para perdonarlo, porque Dios no espera que seamos buenos para perdonarnos. Si alguno de nosotros es un poquito bueno o buena, yo creo que es porque se dio cuenta que Dios siempre lo quiso y lo perdonó. Y entonces nos volvemos un poco buenos. Dicen que había un hombre que era muy neurótico, era insoportable. Y todo el mundo se lo decía. Sos un neurótico, insoportable, no se puede estar con vos. Todo el mundo le decía esto desde hacía muchos años y él no cambiaba. Un día, un amigo lo fue a visitar y le dijo, ¿sabés que vos sos un neurótico insoportable? Pero yo te quiero igual. Y el neurótico insoportable empezó a cambiar. Démonos entonces también nosotros la posibilidad de ser mejores, empezando por aceptarnos como somos. Tal vez nosotros no nos estamos queriendo demasiado, pero Dios sí nos quiere. Y tanto nos quiere que nos lleva tatuados en la palma de su mano. Por más que me aleje, Él siempre está cerca. Como diría San Agustín, por fuera te buscaba y tú estabas dentro. Por eso, en este arte de perdonar, lo primero que yo quisiera proponer es dejemos de juzgar, dejemos de juzgarnos, dejemos de catalogar, dejemos de catalogarnos, llamemos a cada persona
como quiere ser llamada, como pide ser llamada. Respetemos a cada uno en su misterio. No forcemos el cambio, porque nadie va a cambiar por discursos. Tratemos de estar como el padre de este muchacho que estaba ahí cuando el muchacho llegó. El muchacho llegó y no tuvo que esperar, no lo mandó llamar, el padre lo estaba esperando. Ojalá podamos decir eso de cada uno de nosotros, que cuando alguien nos necesitó, estábamos. Todo el mundo lo juzga, todo el mundo lo cataloga, nosotros no. Diría el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? Ustedes saben que el Papa Benedicto insistió en que en la liturgia se cambiara el todos por el muchos. No, Jesús no murió por todos, sino murió por muchos. Porque, bueno, Benedicto se quedaba con la traducción latina, pro multis effundetur, ¿no? La sangre que fue derramada por muchos, no por todos. Y hubo muchas discusiones acerca de ese tema. Aquí nosotros en Argentina, los biblistas nos opusimos bastante, pero lo cambiaron y en nuestras misas se dice por muchos, aunque después nosotros pensemos que ese muchos significa todos. Cuando lo eligieron al Papa Francisco, un periodista le preguntó, ¿para usted qué es mejor? ¿Por todos o por muchos? Y Francisco le contestó, para mí lo importante es que es por mí. Jesús derramó su sangre por mí. Jesús se encarnó por mí. Jesús se hizo uno de nosotros por mí. Dejó de lado su ser igual a Dios para tomar la condición de esclavo por mí. Y como esclavo llegó hasta la muerte y muerte de cruz por mí. Si Él hizo todo eso por mí, ¿cómo yo me voy a seguir juzgando y no me voy a perdonar? ¿Cómo no voy a participar de esta fiesta que Él organizó por mí? Queridas hermanas, queridos hermanos, hoy dejémonos vestir con el mejor vestido, el traje de la misericordia. Dejémonos poner el anillo del perdón y dejémonos calzar con las sandalias de la humildad. Yo puedo ser el más grande pecador, pero Él se encarnó por mí, vivió por mí, predicó por mí, murió por mí, resucitó por mí y en el cielo tiene preparado un lugar para mí. Grabé hace unos días un videíto con el tema de la fiesta de la Asunción de María, que celebramos nosotros este domingo. Y en ese video digo que en la Asunción de María son asumidas también todas las identidades. Identidades en el sentido de personas, de individuos, cada uno con su historia de gracia y de pecado, de luces y de sombras. Y recibí varias críticas por eso, porque hay algunos que dicen, no, Dios no puede asumir al pecador. Bueno, yo respeto que piensen así, pero yo, que soy malo, siempre asumo a mis hijas, en cualquier situación. ¿Cómo Dios no nos va a asumir
a nosotros. Más de una vez, cuando mis hijas trajeron algún noviecito por ahí, me preguntaban, ¿te gusta el novio? Y yo le contestaba, mientras le guste a ella, ¿quién soy yo para meterme en sus cosas? Espero yo haberle transmitido los valores suficientes como para que ella no elija tan mal. Y creo que no han elegido mal, por suerte. Y si hubieran elegido mal, bueno, paciencia. Volver a intentar y a otra cosa. Bueno, espero que este comentario que hice sirva. Y si a alguien no le sirve, déjelo correr. Nadie va a perder la fe por lo que diga un tonto biblista. Y la gente no abraza la fe tampoco por lo que dicen los biblistas. La gente se acerca a nuestras comunidades porque se siente cómoda. Hace poco un hermano paraguayo me preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que la gente no se vaya de nuestras comunidades? Y yo le contesté, tratarlas bien. Porque cuando uno se siente bien tratado, cuando uno se siente querido, no se va. Por más tonterías que diga el predicador, sea el cura, sea la catequista, por más tonteras que se hagan, la gente no le presta atención a eso. Lo que sí le presta atención es si son bien tratados. Este padre supo tratar bien a su hijo. Tratémonos nosotros bien, acariciémonos un poco más, abracémonos. ¿Ven cuando hacemos la señal de la cruz, ¿no? Que vamos bien de arriba, abajo? Eso es un abrazo. Nos dejamos abrazar por Dios. Dejémonos abrazar por Dios y dejemos que Dios haga fiesta por nosotros. Bueno, quedan unos minutitos. Ahí la madre Katy, que es la comandanta, me dirá qué hacemos. Gerardo, ¿me permites leer un poquito de Pagola? Mientras tú ibas haciendo tu intervención, yo recordaba Pagola, a mí me encantan algunos libros que sé que tú sintonizas también. Pero para nuestra gente, para los que tienen, para que ellos también vayan, ahí lo tengo, y seguir reflexionando. Dice, la acogida del padre es increíble. Estando todavía lejos fuera del pueblo, ve a su hijo desarraigado por el hambre y la humillación y se conmueve. Pierde el control. Olvidando su propia dignidad, corre a su encuentro. Le abraza con ternura sin dejar que se eche el hijo a sus pies y le besa efusivamente sin temor a su estado de impureza. Este hombre no actúa como el patrón y patriarca de una familia. Sus gestos son los de una madre. Esos besos y abrazos entrañables delante de todo el pueblo son signo de acogida y de perdón, pero también de protección y defensa ante los vecinos. Interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones y se apresura a restaurar su dignidad dentro de la familia. Lo viste con el mejor vestido de la casa. Le pone el anillo que le confiere el título de hijo y le hace calzarse sandalias de hombre libre. Pero hay que rehacer también su honor y el de toda la familia dentro de la aldea. El padre organiza un gran banquete para todo el pueblo. Se matará el novillo cebado y habrá música y baile en la plaza. Todo está más que justificado. El hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Por fin podrán vivir en familia de manera digna y dichosa. Así termina, bueno, no termina, es un pedacito del estudio que hace Pagola de esta parábola, pero es hermoso, así que lean. Gracias, Gerardo. Tenemos, como tú dices, minutitos. Si alguien desea tomar la palabra, por favor, hacer algunas preguntitas, aunque en la tarde también vamos a tener ese espacio. Pero si alguien por alguna circunstancia laboral